Hola queridos alumnos de cuarto comunicación. Bueno, este videito es lo próximo que vamos a realizar como clase de técnicas digitales de la comunicación. Vamos a empezar a ver algunos temitas sobre micrófonos y parlantes. En el video que les pasé el link, cual tenía que realizar algún tipo de resumen gráfico, habla un poco de todo en general acerca del sonido, habla acerca de cuáles son los parámetros del sonido, habla de acústica arquitectónica, habla de acústica física, habla de lo que es aislación acústica, de lo que es acondicionar acústicamente un recinto. Y habla también acerca de audio, habla un poco de micrófonos, de parlantes. Bueno, para hablar de micrófonos tenemos que ver que existen distintas clasificaciones y distintos parámetros que tienen los micrófonos. Bueno, uno de ellos es la sensibilidad del micrófono. La sensibilidad del micrófono acá dice lo siguiente, puede definirse como el cociente entre la tensión producida y la presión que le da origen. Esto es una relación entre el valor eléctrico y el valor de potencia acústica. Para no meternos tanto en algo tan complicado, básicamente la sensibilidad de un micrófono es cuán sensible es cuando me acerco o cuando me alejo. O sea, si toma mucho o si toma poco el micrófono. Dentro de los parámetros de los micrófonos, una de las configuraciones que tenemos es la respuesta en frecuencia. Una de las características de los micrófonos son su respuesta en frecuencia. Recuerden que nosotros habíamos visto los espectros continuo, armónico, inarmónico. Bueno, dentro de las características de los micrófonos está la respuesta en frecuencia. Es muy parecido al tema de los espectros, porque es cómo responden los micrófonos a distintas frecuencias, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? Que hay micrófonos que por ahí sirven para obtener mejores resultados, por ejemplo, como tenemos en este gráfico que está acá, para frecuencias más agudas. Vieron que acá empieza como a caer en frecuencias más graves. Eso quiere decir que este es un buen micrófono, por ejemplo, para grabar platillos, los platillos, por ejemplo, de una batería están ubicados en estas frecuencias altas. Para que un micrófono sea bueno, por ejemplo, para grabar sonidos más graves, esta curva debería ser un poco más por acá arriba, algo más grande por acá arriba. Esto me indicaría a mí que este micrófono es bueno para grabar en frecuencias graves. Bueno, la respuesta en frecuencia, cada micrófono, cuando uno compra un micrófono, viene con esta característica, porque cada micrófono es totalmente distinto a otro. Entonces, es por eso que acá se clasifican distintos micrófonos para grabar, por ejemplo, al aire libre, para grabar un determinado instrumento, para grabar voces, para grabar en lugares abiertos, para grabar en lugares cerrados. Otras de las características del micrófono es su direccionalidad. ¿Qué es la direccionalidad? Y es cómo actúa o cómo responde el micrófono dependiendo desde dónde viene la fuente sonora. Por ejemplo, en este caso que está acá, al micrófono, al tener el parlante de frente, obtiene mayor sensibilidad que si el sonido viene desde un costado, que tiene menor sensibilidad. ¿Qué quiere decir que tenga mayor o menor sensibilidad? Es que se va a escuchar más próximo, como que está más cerca del micrófono. Después de este parámetro nos metemos en esto. ¿Qué es esto? Este dibujo que está acá, que ustedes también se los dan los fabricantes de los micrófonos, es lo que se llama el patrón polar del micrófono. Si nosotros tendríamos ubicado el micrófono acá, observando en dirección hacia adelante, tenemos acá el dibujo de un patrón cardioide que se le llama. ¿Qué es un patrón cardioide? Es como toma el micrófono si lo veo desde arriba. O sea, si yo acá tendría el micrófono ubicado de manera vertical, tomaría de esta manera. Quiere decir que toma los sonidos de manera más próxima los que están adelante que los que están al costado. ¿Se entiende? Este tipo de diagrama polar se llama cardioide. Después tenemos otros, como por ejemplo el omnidireccional. El omnidireccional es un micrófono que toma en todas las direcciones iguales, o sea que su sensibilidad es igual hacia todas las direcciones. Estos tipos de micrófonos son los que se usan para grabar ambientes. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo captar todo lo que pasa en una habitación, por ejemplo. Y después tenemos otro que es el que se llama figura de 8. El de figura de 8 son como si fuesen dos cardioides. Toma hacia un lado y toma hacia el otro. Si nosotros
recordamos, el micrófono que está ubicado en la radio tiene una palanquita que tiene tres posiciones distintas. Una de las posiciones justamente es la de diagrama de 8, que es la que nosotros podemos hablar de un lado o del otro del micrófono. La otra palanquita es omnidireccional, quiere decir que va a tomar hacia todas las direcciones. Y la otra es la cardioide. En estos momentos, nuestro micrófono en la radio se encuentra de manera cardioide porque toma solamente a una sola persona que esté hablando. Pero si tenemos dos personas enfrentadas, tranquilamente podemos utilizar este tipo de diagrama, el de figura de 8, porque una persona se puede ubicar de un lado del micrófono y otra del otro lado del micrófono y lo toma de los dos lados. Esto es uno de los parámetros que tiene nuestro micrófono que tenemos en la radio. Ese tipo de micrófono se llama... bueno, vamos a explicar mejor. Hay dos tipos de micrófono, unos que se llaman dinámicos y los otros que son condenser. Los dinámicos son los que conocemos de todos lados, con los que ustedes hacen karaoke o con los que usamos, por ejemplo, para los actos de la escuela. Que consiste de una bobina electromagnética. Esto, si nosotros agarramos el micrófono y lo cortaríamos a la mitad en la punta, veríamos esto por dentro. Tiene una suspensión elástica en los costados y lo que se llama un diafragma. Entonces el sonido vibra sobre este diafragma y esta bobina que está acá adentro se mueve, es móvil, está suspendida. Entonces al moverse genera un campo electromagnético alrededor de un imán. Entonces el mismo dibujo que entra acá de señal acústica sale del otro lado con señal eléctrica. Uy, toqué cualquier cosa. Después tenemos los micrófonos capacitivos, que son como los que les estaba explicando antes, que son los de la radio. Que es una placa posterior perforada y tiene el diafragma. Estos tipos de micrófonos se mueve la lámina directamente, no se mueve un imán. Entonces este imán me genera una diferencia de potencial entre estas dos plaquitas que me generan la señal acústica de este lado hacia el otro lado del cable. Estos tipos de micrófonos necesitan lo que se llama una fuente fantasma. Como el que tiene la radio, necesita una fuente fantasma. ¿Qué es una fuente fantasma? Una fuente fantasma o phantom power es una tensión especial eléctrica que tienen los micrófonos condensadores que necesitan para funcionar. La nuestra está ubicada atrás de la consola, está el botón de encendido atrás de la consola de la radio y ahí mismo también está ubicado el botón que se llama Phantom Power. Si nosotros ese botón de Phantom Power no está encendido, el micrófono condensador, que es el capacitivo que está adentro, que es el que hablamos que toma en figura de 8, no va a poder funcionar porque necesita sí o sí de un voltaje especial que se lo dan estas consolas. Eso también lo tienen que tener en cuenta el día que ustedes graben en exteriores, porque si llevan micrófonos condensadores para grabar en exteriores, a no ser que lleven una consola, no lo van a poder conectar directamente a las cámaras de fotos o de video, las más comunes. Sí o sí necesitan esos 48 voltios que te los da una consola. Bueno, en nuestra consola en la radio tenemos el Phantom Power, por eso podemos agregar ese tipo de micrófono. Dentro del micrófono también una de las características que tenemos que tener en cuenta es el ruido. ¿Por qué? Porque los distintos micrófonos tienen o una ponderación mayor a tomar ruidos o menor en el sentido de que algunos son mucho más sensibles. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay micrófonos que son de menor calidad y por ser de menor calidad tienen mayor ruido eléctrico. Por eso no es lo mismo usar un micrófono con una buena sensibilidad y condensador, que tiene mayor sensibilidad aún, a que usar un dinámico como los de karaoke, que son los más simples. Otro de los temas que vamos a ver acá es amplificadores. Los amplificadores son los que a nosotros nos amplifican el nivel del micrófono para poder pasarlo por los parlantes. Bueno, hay dos amplificadores que se utilizan. Uno es el que se llama el preamplificador, que es el que está ubicado en la consola. Nosotros apenas conectamos el micrófono acá donde nosotros dice bajo nivel, pasa por un preamplificador. Ese preamplificador modifica la ganancia para que el
el nivel de voltaje del micrófono sea mayor. Y después, para poder pasarlo por los parlantes, tiene que pasar por lo que se llama un amplificador de potencia. Cuando pasa por el amplificador de potencia, recién ahí puede salir por los parlantes. Bueno, acá hay un montón de parámetros que la verdad que son interesantísimos, pero nos llevaría todo el año para explicarlos y entenderlos cómo funcionan. Por eso que nos vamos a ir a nuestro último destino, que es parlantes, altavoces y cajas acústicas. Para que tengan una idea, este es el dibujo de un parlante en corte. Para que entiendan, un parlante funciona prácticamente igual que un micrófono, nada más que al revés. Le llega corriente eléctrica y la transforma en potencia acústica. El micrófono era al revés, le llegaba un nivel acústico, una potencia acústica y la transformaba en potencia eléctrica. Bueno, acá es al revés. El parlante, justamente con el mismo principio que el micrófono dinámico, hace girar un polo dentro de un imán. Y eso está conectado a lo que sería la parte de afuera que podemos observar del parlante. El cono del parlante, que es esta parte que está acá, en realidad no tiene ninguna función acústica, simplemente tapa el polvo que ingresa acá adentro. Por eso no se preocupen cuando a los parlantes se le hunde el cono, porque en realidad no afecta acústicamente al parlante. Sí, si se rompe puede ingresar polvo adentro de esto y este sistema está lubricado con un pequeño aceite para que justamente pueda tener un buen movimiento. Entonces, cuando ingresa la potencia acústica, el cono se empieza a mover porque trata de imitar lo mismo que reproducimos por el micrófono y entonces al realizar ese movimiento genera una potencia acústica, genera movimiento que genera vibraciones y nos mueven las partículas de aire y genera sonido. Por eso ven, acá está, protección antipolvo, la bobina móvil, esto es muy sensible, cuando se habla de que un parlante se rompe es porque se descona, quiere decir que se salió esta parte de acá adentro, que es la bobina móvil. Tiene suspensiones elásticas porque el parlante está suspendido elásticamente. Tiene toda la parte del armazón, que es la chapa de afuera, y los imanes permanentes. Esto es lo que es un parlante. El parlante también tiene distintos tipos de características y hay distintos tipos de parlantes. Están los parlantes de graves y están los parlantes de agudos. Los de agudos son muy parecidos a esto, funcionan de una manera muy parecida, pero el sistema es mucho más chiquito. Y los de graves son como los que habíamos visto recién allá arriba. Eso es porque para producir distintos tipos de sonidos se necesitan distintos tipos de tamaños de parlantes. Por eso cuando vemos un parlante que tiene distintos parlantes de distintos tamaños, cada parlante reproduce distintos rangos de frecuencia para poder alimentar tanto las frecuencias graves como las medias y como las agudas. Bueno chicos, esto fue un poco lo que es micrófonos y parlantes. Dentro del mundo del audio, cada uno tiene sus características, por eso es importante que sepan esas características porque nos permiten a nosotros qué micrófonos usar, tanto en ambientes cerrados o ambientes abiertos, si van a estar más cerca de la fuente sonora o más alejados, qué tipo de frecuencias tenemos que grabar con esos micrófonos, si es para grabar instrumentos, si es para grabar voces. Es por eso que ahora después le voy a dejar una clasificación en un Word de los distintos tipos de micrófonos que existen y con esos tipos de micrófonos qué se puede grabar. Bueno, espero que estén pasando la cuarentena dentro de sus casas, no salgan, ojo, lo estoy mirando. Y ante cualquier duda les dejo mi mail que es lavetskyleonel@gmail.com. Ahora lo dejo en la descripción de este videito de YouTube. No duden en preguntar ante cualquier duda que tengan acerca de audio. Y estos PDF ahora los voy a cargar también para que si los quieren observar y leer los puedan hacer. Pasa que tiene un significado medio científico con respecto al audio y por ahí no es tan simple como lo que yo le quiero hacer llegar a ustedes, pero las características están todas ahí. Bueno, un saludo grande. Adiós.